Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Melvin Silva. Estamos listos para comenzar una videoclase dirigida a estudiantes del nivel de noveno grado y considerando el tema la factorización. En específico, en esta clase vamos a concentrarnos en el factor común y la factorización por agrupación de términos. Pero surge una pregunta importante que hay que contestar. ¿Qué es la factorización? Antes de entrar en detalle sobre los diferentes métodos de factorización, lo que vamos a hacer en esta primera parte del video es ilustrar lo que significa la factorización para que entendamos muy bien de qué trata esta temática. Les adelanto que el tema de la factorización es uno de los temas fundamentales de la matemática básica que ustedes tienen que manejar, tanto para sus estudios en bachillerato como universitarios. Se utiliza mucho, ¿verdad?, en la solución de problemas ya en matemáticas más avanzadas. Así que es importante y fundamental que le presten mucha atención a este conocimiento base que les vamos a transmitir en la clase de hoy. Y vamos a comenzar con un ejemplo ilustrativo, que es el que se muestra aquí en el ejemplo 1. Y nos dice así: forme un rectángulo con las 8 figuras, considerando las medidas propuestas. Perfecto. Vamos a analizar las figuras que se muestran a continuación. Tenemos un cuadrado, el que es el color azul. Las medidas de este cuadrado son x en su base, y como es un cuadrado, pues también su altura también es x, ¿verdad? Es un cuadrado. Tenemos 4 rectángulos, los de color naranja, y vemos que su base es 1, la unidad, y su altura también es igual al cuadrado, que es con valor x. O sea que es 1 por x, ¿verdad? Si hablamos de área. Tenemos 4 rectángulos naranja y tenemos 3 cuadrados que tienen como dimensión la unidad. Podemos ver 1 de base, 1 de altura. Son cuadraditos. Los de color verde son 3, ¿verdad?, que tienen estas medidas. Bueno, antes de hacer lo que se nos pide en el ejemplo, vamos a escribir algo aquí, ¿verdad?, importante. ¿Cómo plantearíamos la suma de las áreas de todas estas figuras? Lo vamos a plantear en la parte de abajo. Así que pongamos atención. Miren muy bien. En el caso del cuadrado azul, cuyas dimensiones son x, el área de este cuadrado es base por altura, largo por ancho, como queramos llamarle, y sería entonces en ese caso x por x. X por x es x al cuadrado, ¿correcto? Ahora, el área de los rectángulos que están en color naranja tienen base 1 y altura x. Al multiplicar base por altura sería 1 por x. Cada uno de ellos tiene dimensiones x. X, x, x. 1 por x es x, ¿correcto? Y en el caso de los cuadritos, los que están en color verde, pues es la unidad porque multiplicamos 1 por 1 y nos resulta en 1. Así que cada cuadrito es 1 de área, ¿verdad? Estamos hablando de áreas. Estas áreas las podemos sumar y las vamos a sumar de la siguiente manera. X al cuadrado más, ¿cuántos de estos hay? 1, 2, 3, 4. Serían 4x. Muy bien, 4x, ¿verdad? Más, ¿cuántos cuadritos verdes? Más 3. Y ahí tenemos nosotros ya planteado esta suma de áreas que tenemos aquí en el ejemplo 1. X cuadrado más 4x más 3. Ah, pero entonces, ¿de qué nos sirve esto? Esto lo que encontramos aquí fue un polinomio. Pero nos están pidiendo que formemos un rectángulo con estas figuras. Que esto todavía no hemos empezado a trabajar en lo que se nos está pidiendo. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a jugar con las figuras. Voy a mover este cuadrado y lo voy a colocar aquí. Aquí en este espacio vamos a trabajar. Bueno, entonces ya lo colocamos acá. Y vamos a empezar a buscarle posiciones a estos rectángulos. Veamos.
Si este rectángulo yo lo coloco aquí, tiene que darme un rectángulo, ¿verdad? No me tiene que quedar espacios que limiten esa forma, ¿verdad? Tiene que quedarme exactamente un rectángulo. Vamos a ver. Como son del mismo tamaño, los puedo colocar al par del cuadrado azul, ¿verdad? Ahí. Movemos también este de acá. Pero entonces me queda problema. Si yo coloco el último rectángulo aquí al final, no podría formar el rectángulo grande que ando buscando. ¿De qué forma puedo jugar con él? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es moverlo aquí. ¿Y qué tal si lo giramos? Vamos a girarlo. Lo vamos a poner en horizontal. Recuerden que el cuadrado azul tiene la misma medida, así que coinciden. Ahí va. ¿Lo vemos? Y este espacio que está aquí, ¿con qué lo vamos a rellenar? Lo vamos a rellenar con los cuadritos pequeños. Claro está. No es el número, ¿eh? Vamos a mover esto. Acá. Y creo que ya dimos con la figura. Vamos a ver aquí, que no se me vaya a mover lo demás. Aquí. Esto es como un rompecabezas. Y el último se colocaría aquí, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Tenemos el rectángulo grande conformado con las figuras que están a la izquierda. Sabemos que la suma de las áreas de las figuras que están a la izquierda es igual a la suma de las áreas del rectángulo grande, ¿verdad? Entonces aquí podemos nosotros escribir esa relación con una igualdad. Podemos decir que lo de la izquierda es igual a lo que está a la derecha en cuanto a la suma de las áreas. Por lo tanto, el polinomio que tengo en la parte de abajo deberá ser igual a la suma de las áreas que voy a plantear en el rectángulo grande. Eso es lo que queremos ilustrar. Vamos a ponerlo más acá, aquí, para que nos quede más estético, ¿eh? Y esto lo vamos a borrar. Muy bien, entonces, ahora sí. ¿Cómo plantearíamos nosotros con el rectángulo grande las dimensiones? Recordemos, el cuadrado azul mide x por x. O sea que yo puedo escribir eso aquí. Y puedo decir acá, lo vamos a hacer arriba por el espacio, aquí sería x. Y las bases de los rectángulos anaranjados miden 1. O sea que aquí tendríamos 1, acá tendríamos 1 y aquí también. ¿Cómo plantearíamos esto? Lo plantearíamos como x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque 1 más 1 más 1 es 3. Entonces tenemos ya las dimensiones del rectángulo en la parte de su base, ¿verdad? X más 3. Ahora, la altura del rectángulo, ¿cómo la encontramos? Bueno, también fijándonos en las medidas de cada figurita. La figura verde mide 1 de lado a lado, ¿verdad? Y el rectángulo, su altura, mide x. O sea que al sumar ambas dimensiones, ¿cuánto nos queda? Nos queda x más 1. Y recordemos que para encontrar el área de un rectángulo es base por altura, largo por ancho. O sea que la dimensión sería x más 3 y la multiplicaríamos por x más 1. Por lo tanto, vamos a plantear nosotros esa relación de esa manera. Y vamos a decir aquí x más 3 por x más 1. Y ahí lo tenemos. Miren que de este análisis sacamos una conclusión muy importante. Hay polinomios que los podemos expresar en forma de factores, porque x más 3 y x más 1 se conocen como factores. El polinomio lo transformamos a factores. En cuanto vimos nosotros los productos notables, se les daban los factores y ustedes encontraban el polinomio. Ahora estamos viendo que podemos también al revés. Se nos da el polinomio y encontramos los factores. A este proceso se le llama
factorización. Por eso dice la nota que está aquí. El proceso de expresar un polinomio como el producto de polinomios se llama factorización. Los polinomios resultantes se llaman factores. Tanto x más 3 como x más 1 son polinomios resultantes y se están multiplicando uno con el otro. Por lo tanto, se llaman factores. De ahí el nombre del proceso. El proceso se llama factorización. ¿Estamos claros? Entonces, ¿en qué consiste este tema? Se nos van a dar polinomios y nosotros, mediante procedimientos definidos, vamos a encontrar su forma factorizada. Muy bien, ahora que ya tenemos claro eso, entremos al punto que nos interesa, que es el factor común y la factorización por agrupación de términos. Vamos con el ejemplo número 2. Factorice 8x cuadrado más 4x. Bueno, ¿cómo factorizarlo? Vamos a ir explorando formas, ¿verdad? De ir conociendo cada uno de estos polinomios y la forma correcta de resolverlo. Si ustedes se fijan, 8x cuadrado y 4x se parecen mucho. Yo lo voy a escribir aquí un poquito más grandes para que lo podamos analizar. 8x al cuadrado más 4x. ¿Qué tienen de parecido? Ambos tienen la misma variable x. ¿Ya se fijaron? Ambos tienen la misma variable x. Pero también tienen algo más que se parece. Y es el coeficiente que acompaña a las variables. Pero ustedes dirán, 8 nada tiene que ver con 4. Sí, sí tiene algo que ver. 8 es múltiplo de 4. O sea que 8 yo lo puedo expresar de esta manera. 8 lo puedo expresar como 4 por 2, ¿cierto? Estoy factorizando el 8 y lo estoy expresando como 4 por 2. Y vemos pues que 8 contiene al mismo 4 que está en el segundo término. Nosotros eso lo podemos escribir aquí. Y podemos decir 4 por 2 x al cuadrado más 4x. ¿Ya se fijaron? Entonces, aparte de la x, que ya dijimos era común, también tenemos que el 4 es común en esta expresión. Tenemos el 4 y tenemos la variable x, que es también común en ambos casos. Por lo tanto, podemos extraerlas y plantearlas como un factor común. Ahí vamos a llegar. Vamos a ver. Entonces, aquí tendríamos 4 es común, ¿verdad? Ya lo definimos. Y también definimos que la x era común. Pero observen que una x está elevada al cuadrado y la otra no lo está. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con la que tiene menor exponente. Con la x. Esa es la que estoy escribiendo aquí. Ahora pues, una vez que ya saqué 4x, voy a abrir un paréntesis, ¿sí? Y voy a copiar lo demás, lo que no saqué. Bueno, aquí saqué el 4, ¿qué me quedó? Me quedó el 2, ¿verdad? Muy bien. Y del x al cuadrado extraje una x. O sea que me quedaron ¿cuántas? ¿Cuántas habían? Habían 2, porque es x al cuadrado. Extraje una, me queda una x aquí. ¿Lo comprendemos? Otra vez. Extraje, habían 2 porque x al cuadrado. X al cuadrado es igual a x por x. ¿Es correcto? Entonces, es como que tengamos 2x, pues. Entonces, sacamos una, nos queda una. Ahora, en el caso del segundo término, 4x, extrajimos el 4 y extrajimos también la x, ¿verdad? La 2. ¿Qué nos queda? Ojo, aquí no es que queda 0, cualquiera podría haber pensado eso, no, no queda 0. Hay un coeficiente invisible aquí que no se pone, ¿verdad? Está multiplicándose por 1, ¿verdad? Porque 4 por x por 1 nos da lo mismo, a 4x. Entonces, al sacar todo lo que tenemos visible, nos queda exactamente 1. Cuidadito, cometen el error de escribir 0, ¿verdad?
No es cierto. Y como pueden ver, ya factorizamos. Hemos factorizado utilizando el método de factor común. Lo vamos a encerrar para que lo tengamos destacado. Ahí lo tenemos, 4x por 2x más 1. Como es el primer ejemplo, quizás les parezca un poco confuso, pero tenemos más ejemplos para que ya les vaya quedando más claro, ¿correcto? Pero lo importante es mostrarles de dónde salen esos factores que acabo de escribir. Factorizar por factor común es aplicar la propiedad distributiva. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Si tenemos, por ejemplo, AX más AY, ¿qué es lo común en AX más AY? Tenemos de común la A, ¿sí? Entonces, extraemos la A como un factor común y lo que nos sobra, entre comillas, nos sobra, lo escribimos dentro de un paréntesis. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué era lo común en el ejemplo anterior? 4x era lo común. Lo extrajimos, abrimos un paréntesis y lo que nos sobró lo escribimos ahí. Bueno, apliquemos esto en el ejemplo 3. Nos piden que factoricemos y vamos a utilizar factor común. Veamos. 3 y 5 no tienen nada en común, así que el número no interesa, ¿verdad? 3 y 5 no tienen nada en común, no son múltiplos entre sí, ¿verdad? Más bien son números primos. Y entonces no. La variable a, podemos ver que sí es común, ¿verdad? La variable a es común. Y la b y la m, pues obviamente no tienen nada en común. Por lo tanto, el factor común en este inciso a solamente es la variable a. Es la única común en los dos términos. Abrimos el paréntesis y ¿qué nos quedó? Como ya extraje la a, me quedó 3 y me quedó b. Copio el signo, menos, y en esta otra, en el segundo término, extraje la a, que aquí la tengo afuera, y ¿qué me sobra? El 5 y la m. ¿Ven qué sencillo? Así es, y ya lo tengo factorizado. O sea que extrajimos el factor común que es a. Bueno, 3 y 5 no tenían ninguna relación, entonces, bueno, no los tocamos. Y al extraer el factor común, copio lo que me sobra. 3b menos 5m. Vamos con el segundo ejemplo. (4xy más 2y). ¿Qué tienen en común? Observen que 4 es múltiplo de 2. Por lo tanto, el 4 yo lo puedo escribir como 2 por 2 xy más 2y. Y entonces, ¿qué hay de común aquí? El 2 y la y. ¿Lo estamos viendo? 2 y y son el factor común. Entonces, escribámoslo. 2y es el factor común. Vean que se repite en los dos términos. Y lo que nos sobra lo vamos a escribir dentro de un paréntesis. Como ya extrajimos un 2 y una y, me sobra 2x. ¿Verdad? Hay que ser cuidadosos con lo que, con lo que escribimos. 2x. Y en el caso de 2y, pues lo extrajimos completamente. Es muy parecido al ejemplo que hicimos en el ejemplo 2. Entonces, ¿qué número nos queda? Cuando sacamos todo completamente, nos queda 1. Y tenemos pues que la factorización es 2y por 2x más 1. Esa sería la factorización en el segundo ejemplo. Y el último, observen que la particularidad que tiene es que tiene 3 términos y no tiene coeficientes diferentes de 1. Entonces, numéricamente no hay ningún factor común, solamente serían variables. ¿Cuál es la variable común? Está muy simple, ¿verdad? Observen que es x. En los 3 términos es x el factor común. Lo extraemos. X, abrimos paréntesis. ¿Qué nos sobró? Bueno, en el primer término quedó a. En el segundo término quedó b. Y en el tercer término quedó c. Y ya lo tenemos factorizado. Bueno, la ventaja de estos videos es que ustedes los pueden repetir las veces necesarias. Si algún detalle no lo tienen muy claro, también pueden contactarme, ¿verdad? Mis alumnos pues tienen el medio a través de la red WhatsApp. Y pues los que me visualizan a través de mi canal pues pueden también hacer las consultas que yo con gusto puedo aclararles sus dudas. Podemos seguir.
Vamos ahora con otro ejemplo, pero este ejemplo ya no sería de factor común simple, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de factor común con agrupación de términos. Porque observemos que hay 4 términos y aparentemente entre sí no tienen nada en común. Por ejemplo, el primero se parece con el segundo porque tienen la mismo coeficiente 5 y la misma variable a. Pero resulta que el tercero es 2b y no se parece en nada al segundo. Lo vemos. Y 2c tampoco se parece en nada al primero. Entonces hay problema para poder factorizar directamente. ¿Cómo podríamos hacer para factorizarlo? Bueno, aquí es donde entra entonces el método de agrupación de términos, que es el que también está contemplado dentro de los objetivos de esta clase. Veamos. Primer paso, agrupar los términos de manera que tengan un factor común. Vamos a agruparlos de 2 en 2. Así que ese es el primer paso que vamos a ir desarrollando. Diríamos aquí 5AB más 5AC. Este lo vamos a agrupar, ¿verdad? Podemos usar un paréntesis, no hay ningún problema, siempre y cuando no omitamos los signos, ¿verdad? De suma, porque en este caso se están sumando. Y vamos a agrupar también 2B más 2C, que también tienen algo en común, como pueden ver. Bueno, ahora que ya los tenemos agrupados, nos fijamos que podemos factorizarlos por factor común, valga el juego de palabras, de forma separada. 5AB y 5AC tienen cosas en común. ¿Qué tienen en común? Por ejemplo, el 5, ¿verdad? Es común, y también la variable a es común. Entonces 5a sería el factor común de este primer paréntesis, y abrimos un paréntesis como aprendimos en el ejemplo anterior, y copiamos lo que nos sobra, entre comillas, ¿no? ¿Qué nos sobra en el primer término? B. Y en el segundo nos sobra C. 5A por B más C sería la factorización del primer paréntesis. Más. Ahora, ¿qué factor común hay en el segundo paréntesis? Las variables no tienen nada en común. B y C no tienen nada en común, pero el coeficiente sí. Es 2. Podemos observarlo, que 2 es un factor común. Entonces escribimos 2, abrimos el paréntesis y copiamos las variables que no eran comunes. Observen que ahora, al paso 2 ya lo hicimos, ¿verdad? Que fue factorizar. Ahora notamos que lo que está en paréntesis es idéntico. Observen, 5A por B más C, más 2 por B más C. Lo que está en paréntesis es un factor común nuevamente. Nada más que es un polinomio común en las dos expresiones. ¿Lo estamos viendo? Y eso fue el resultado del paso 2, que ya lo hicimos, ¿va? Cuando factorizamos cada grupo. Estamos notando que se produce esa relación. Así que podemos volver a factorizar, ¿verdad? Sacando nuestro factor común, que es un polinomio. Escribamos el paréntesis, B más C es el factor común, abro paréntesis, y entonces en el segundo paréntesis voy a copiar lo que sobró. Uso ese término para que me entiendan. ¿Y qué me sobró en el primer término? Me sobra 5A. Y en el segundo me sobra 2, que es lo que resultó, ¿verdad? O quedó cuando extraje B más C. Y como pueden ver, hemos factorizado completamente ese polinomio que estaba aquí planteado en el ejemplo 3 y que aparentemente no tenía solución. Lo resolvimos mediante agrupación de términos. Y para resolver aquí en el último paso, pues aplicamos la propiedad distributiva, ¿verdad? Que ya la conocemos. Entonces, bueno, lo que sigue es que ustedes pongan en práctica todas estas cuestiones que hemos explicado, y qué mejor manera de hacerlo que resolviendo ejercicios relacionados. Les invito a que los copien en su cuaderno y los resuelvan cuidadosamente. Y bueno, pues ahí está el video para que lo puedan repetir las veces necesarias, para que puedan aplicar los pasos que hemos seguido en su solución. A trabajar. Feliz día.